Bienvenidos al programa Libertad y Democracia del Inter-American Institute for Democracy y Radio Televisión Martí, para reflexionar, difundir y defender los principios y valores en los que se funda la libertad, la democracia, los derechos humanos, la institucionalidad en las Américas, y para denunciar a las dictaduras del denominado socialismo del siglo XXI o castrochavismo que oprimen a los pueblos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Hoy día vamos a hablar de los derechos humanos como introducción, como lo hacemos siempre, pero vamos a puntualizar en el hecho de que la democracia es un derecho humano. La democracia es un derecho humano porque el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Aquí radica el fundamento de la democracia como derecho humano. Aquí está la esencia de que es el pueblo el que expresa su voluntad, el que elige y retira a sus gobernantes, y aquí está la base de la gran denuncia contra las dictaduras que han montado sistemas que denominan legales, que en verdad son farsas, son tramoyas, fundados en leyes infames, simplemente para perpetuarse indefinidamente en el poder con el propósito de tapar sus crímenes y de tener impunidad, como sucede en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia. Y en este escenario, hagamos hoy día un llamado de atención sobre lo que está pasando en Bolivia. En esta semana, uno de los órganos dependientes de la dictadura de Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral, ha habilitado, entre comillas, a Evo Morales y su acompañante de fórmula García Linera para ser candidatos en la elección del próximo año. Habilitación que es absolutamente criminal e ilegal porque Bolivia, en el referéndum del 21 de febrero de 2016, le dijo a Evo Morales que no podía ser más candidato, que no había reelección indefinida. Porque Evo Morales, con anterioridad a ese referéndum, ya había violado los términos de su propia constitución y había ido a 3 reelecciones consecutivas. Ahora quiere ir a la 4ª y para eso manipula los órganos que él mismo ha creado, que están integrados por empleados, por funcionarios de su dependencia. Manipula un sistema de justicia que responde a su voluntad y que no respeta la ley, y da prueba a Bolivia y al mundo de que Bolivia es una dictadura porque no hay división e independencia de poderes, porque no hay Estado de Derecho, porque no se respetan los derechos humanos y las libertades fundamentales, y porque hay un proceso de manipulación y fraude para que, simulando un proceso electoral, Evo Morales le diga a la opinión pública que ha sido nuevamente reelegido y trate de legitimar el ejercicio dictatorial que tiene. Por eso, los candidatos de los partidos de oposición y de los movimientos opositores en Bolivia que se han inscrito y que están en carrera junto con el dictador inhabilitado que ahora pretende continuar como precandidato, deben retirarse de esa campaña electoral. Porque si participan junto con el dictador Evo Morales, pese a que el derecho, pese a que el pueblo y pese a que las normas internacionales señalan que Evo Morales no puede candidatear, quienes queden en esa candidatura son cómplices porque están habilitando y se están prestando al juego del dictador. Vamos a ver en los días siguientes quiénes son los bolivianos precandidatos que defienden la democracia denunciando con su salida a el dictador Evo Morales, que no puede ser candidato, y quienes se quedan como candidatos funcionales. Como lo digo en mi último libro, Bolivia, la patria está cautiva. Este es el mapa de Bolivia, y esta cadena que oprime a Bolivia está conformada por una serie de eslabones: el narcotráfico, la violación constitucional, la existencia de presos políticos, la existencia de exiliados políticos, los crímenes políticos de Evo Morales, la corrupción, el narcoestado.
todo esto conformado en la dictadura castrochavista de Evo Morales, que hace además de Bolivia un país intervenido que debe liberarse. Y este es el momento en el que el pueblo boliviano ha empezado su lucha y debe tener y tiene toda la solidaridad internacional. Ahora presentamos al prestigioso periodista nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro, quien nos va a hablar sobre el poder de las redes en la lucha contra la dictadura criminal de Nicaragua. Nos está hablando de las redes sociales, de esta nueva forma de ejercer la libertad y defender la libertad de expresión y de prensa. Ok. Vamos al sexto punto, la muerte de la censura y las redes sociales. El gobierno perdió la batalla principal, el control de la libertad de expresión, tanto en la calle como en las redes sociales. Quedó demostrado que en la época moderna las dictaduras, por más sanguinarias y represivas que sean, no pueden controlar el libre flujo de información a través de las redes sociales amplificado en los medios de comunicación masiva. Desde abril, durante la insurrección azul y blanco, cada ciudadano con un celular en la mano se transformó en un periodista espontáneo, reportando a escondidas con su ínfima cámara de video del celular y documentando para los medios de comunicación masiva, así como para los organismos internacionales de derechos humanos, la represión en todas sus formas. Contra esto, la censura de prensa tradicional que conocimos y sufrimos en carne propia en los años 80 durante la primera dictadura de Ortega, esta es la segunda, resulta totalmente ineficaz y obsoleta. Precisamente por eso creo yo que ahora no la ha aplicado. Porque contra esto, estar censurando un periódico todos los días no tiene sentido. Ha quedado demostrado que la mentira no sirve para nada en un mundo de comunicación masiva e instantánea. El mundo observa todo cuanto acontece en Nicaragua y hace que la mentira sea obsoleta. La tecnología dejó atrás también el mundo de George Orwell en su novela de 1984, que sí cayó como anillo al dedo en la dictadura de Ortega en 1984. Entonces, sí se reprodujo la novela de Orwell 1984, el control absoluto de la población, de la información, de todo. Pero no ahora. El otro elemento que cabe destacar de esta insurrección azul y blanca es la indefensión, ante la indefensión, lo espiritual y la religión. Ante la indefensión por la desproporción del uso de la fuerza letal con la utilización de armas que son exclusivas para conflictos bélicos, la ciudadanía recurrió a lo espiritual, a la Iglesia Católica, y sus pastores supieron defender al pueblo de las fuerzas tenebrosas. Pero al cabo de cierto tiempo, el disfraz de la segunda dictadura terminó de caer cuando en su discurso del 19... Este es el tema. Es que en el siglo XXI, en medio de la revolución tecnológica, donde todas estas herramientas permiten la información que ha hecho del periodismo una práctica ciudadana, la información en tiempo real y en tiempo directo, las dictaduras han empezado a perder ese gran elemento que tenían, que era el control de la opinión pública a través de la supresión y la manipulación de la libertad de prensa. Ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Bolivia, ni en Nicaragua existe prensa libre, pero existen redes sociales. Y es por eso que, como parte de los crímenes de los dictadores Castro, Díaz-Canel, Chávez, Maduro, Ortega, Evo Morales, está la búsqueda de controlar las redes sociales a través de troles, a través de operadores falsificados, a través de infamias. Pero en esta disputa la libertad volverá a ganar sin ninguna duda. Ahora vamos a presentar
a Nicolás Márquez, el autor argentino que tiene una serie de obras muy importantes y muy difundidas en materia de defensa de la libertad y la democracia. Nos va a hacer una reflexión sobre su obra El cuentero de Carondelet, una obra dirigida al expresidente, más bien dictador, Rafael Correa, cuando tenía todo el control del poder en el Ecuador. Y el título de la obra es muy real, El cuentero de Carondelet. Carondelet es la casa de gobierno en el Ecuador. La expresión del cuentero se relaciona con la mentira. ¿Y en qué miente Rafael Correa? Bueno, son un montón, es un sinfín. Yo traté de alargar los capítulos que consideraba que las mentiras eran más evidentes. Primero un tema personal, un drama personal que tiene que ver con su padre, que era narcotraficante, que estuvo preso, donde él minimiza el episodio, cambia las fechas, bueno, hace todo un relato, una reescritura, no solamente de la historia del Ecuador, que la hace con Eloy Alfaro, sino hace una reescritura de su propia vida personal, certificada y comprobada. Hay una mentira ahí. En definitiva, es un trauma que él no ha podido superar y es entendible, y cada uno en su vida íntima y en su foro íntimo sabrá cómo lleva sus problemas. El tema es que él hace de esas cuestiones una ideología y una política. Él necesita refugio en determinadas ideologías para paliar de alguna manera sus, como decimos en Argentina, sus mambos, sus traumas, sus asuntos irresueltos. Ahí hay una mentira muy grave sobre sí mismo. No sé si muy grave, es una mentira. Después la gravedad la podemos discutir, porque la gravedad importante aparece después en Correa, cuando él miente para tapar delitos. Esto en definitiva forma parte del folclore. Miente con el pasado del Ecuador, presentando al líder liberal Eloy Alfaro como si hubiese sido un Che Guevara adelantado. Miente en cuanto al presunto golpe de Estado que él dice que le quisieron dar, y al supuesto intento de magnicidio, donde hizo el famoso gesto de sacarse la camisa, que está allí en la foto retratado. Ha mentido flagrantemente en cuanto a sus vínculos con la FARC, está todo documentado. Me encargué mucho de... Es un tema que me ocupaba y me preocupaba especialmente que quede lo más documentado posible y agotar a ese capítulo. Nuestro presidente, el afamado periodista y escritor Carlos Alberto Montaner, que todas las semanas está guiando la defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos a través de sus columnas que se difunden en centenares de periódicos y de redes en el mundo, nos va a hablar hoy día de la delincuencia y las revoluciones, una presentación que vale la pena ver y escuchar. ¿Qué consiste? En tomar los recursos de los productores más exitosos y trasladarlos a los menos exitosos de una manera constante, de una manera permanente. ¿Por qué piensa así Correa? ¿Por qué Correa cree que este es o debe ser su modo de gobierno? Bueno, porque él se formó en uno de los grandes disparates del siglo XX, que es la teología de la liberación. Gustavo Gutiérrez, sacerdote peruano, buen hombre, se dejó influir por un grave error intelectual, que es la teoría de la dependencia. Es decir, la idea de que las diferencias en el desarrollo de las naciones era la consecuencia del designio malvado de los más poderosos, que establecían un sistema de producción, distribución y creación de riquezas que beneficiaba a las naciones más poderosas a costa de mantener en la pobreza a las naciones más pobres, en este caso las naciones de la periferia. El centro del poder económico era el que decidía cuál iba a ser el destino de las naciones de la periferia. Esa teoría de la dependencia, en la que tuvo una gran importancia Fernando Henrique Cardoso, que luego fue presidente de
de Brasil, y una de las cosas inteligentes que dijo cuando tomó su primer discurso fue: olvídense de todo lo que yo he escrito, porque ya él sabía a esas alturas que todo lo que había escrito en ese librito, un librito que escribió junto con un sociólogo, junto con un economista, fue un libro que fue el libro de texto en muchísimas universidades, y fue por el que pasaron muchísima gente, y por el que pasó Gustavo Gutiérrez, y por el que de alguna manera le dio forma y sentido a la teología de la liberación. En ese libro se planteaba esta inevitabilidad de la pobreza como consecuencia de la mala voluntad de los países ricos. Y frente a eso, Gustavo Gutiérrez y los teólogos de la liberación plantean que si eso es así, si hay personas sobre la tierra condenadas para siempre a la miseria, pues no queda otro remedio que la insurrección. Y es el momento en el que el guevarismo y la locura guerrillera de alguna manera se vincula a la teología cristiana. Ellos dicen: nuestra opción es por los pobres, y la única manera de rescatar a los pobres es a cañonazos. Bueno, pues, ahora, ¿qué ocurría? Que mientras los teólogos de la liberación se entretenían en sus elucubraciones, había otros países que afortunadamente nunca leyeron la teoría de la dependencia. Eran Corea del Sur y Hong Kong y Taiwán, y se desarrollaban de una manera espléndida, y no solo eso, sino que se desarrollaban con la amistad y la buena relación y los vínculos financieros con las naciones del primer mundo. De manera que, lejos de impedir que los países del tercer mundo se desarrollaran, resulta que los países del primer mundo eran capaces de establecer un tipo de vínculo comercial y un tipo de vínculo productivo y financiero que lo que hacía era potenciar la posibilidad de que los países más pobres se desarrollaran. De manera que, si había formas de plantear lo absurdo de la teoría de la dependencia, era precisamente el ejemplo de los países que, mientras nosotros nos entreteníamos con esas elucubraciones que condujeron a la guerrilla y condujeron a muchos episodios sangrientos, sencillamente se desarrollaron y se convirtieron en naciones del primer mundo. Ocurrió, y esto es importante, creo que es importante, en el desarrollo de las repúblicas. Recuerden lo que acabamos de decir, es decir, la república se constituye con un fin. Había que ponerle límites a la autoridad de la monarquía y a la autoridad de esa clase que tenía tanto de parasitario, que era la aristocracia. Monarquía y aristocracia estaban basadas en la asignación de privilegios que tenían su encaje legal. Es decir, la manera de premiar a un aristócrata era que no pagara impuestos. Una de las señales de dictadura más importantes que se ha puesto en evidencia en las últimas semanas es el negocio criminal manejado entre la dictadura castrista de Cuba, con intermediación de la Organización Panamericana de la Salud, para llevar adelante un sistema de esclavitud en el siglo XXI, a través de médicos y otro tipo de profesionales que son manipulados, rentados y explotados por la dictadura cubana, y que fueron contratados en el gobierno de Brasil con Rousseff, con el Partido de los Trabajadores, el socio del castrochavismo. De este tipo de médicos y profesionales todavía hay un gran número en Bolivia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, países del África y otros países de las Américas, y el reciente posesionado presidente de México, López Obrador, ha dicho que podría contratar a algunos. Se trata de un crimen de naturaleza de lesa humanidad, porque la esclavitud está prohibida desde hace mucho tiempo, pero además es delito. Y en ese sentido vamos a ver hoy día el testimonio de médicos, de profesionales cubanas que pasaron por esa situación. Empezaron siendo explotadas por la dictadura y después pudieron liberarse, y hoy día trabajan en el mundo libre
no sin una serie de vicisitudes y de penurias que han tenido que pasar. Pero el testimonio de estas valientes doctoras cubanas sirve para demostrar primero el crimen de la dictadura cubana con sus socios en la región, incluyendo la Organización Panamericana de la Salud, y sirve para demostrar que se puede salir, se puede denunciar y tenemos que terminar con la esclavitud del siglo XXI. Un instrumento monetario para que el gobierno llene sus arcas de dinero y nosotros sigamos siendo esclavos de ellos. Por eso mismo podemos ver cómo ellos movieron a sus médicos cubanos del Brasil, del maíz médico, nada más sabiendo que Bolsonaro iba a ofrecerle, pagarle todo su salario íntegro, que ellos pudieran ejercer en el Brasil y revalidar su título. Y ellos, ¿qué hicieron? Ellos inmediatamente lo sacaron de allí. Entonces no es una misión humanitaria. Ahí se puede ver cuál es el objetivo de ellos, que somos una moneda de cambio. Bueno, y como siempre hoy día tenemos la presencia de nuestra directora, la periodista María Fernanda Egas, que después de que veamos otro testimonio nos va a hablar hoy día como hechos de dictadura precisamente del tema de los médicos. Bienvenida María Fernanda, y la doctora que acababa de hablar es Ramona Matos, y ahora ¿a quién vamos a presentar? Bueno, ahora va a darnos su testimonio la doctora Tatiana Carballo, que junto con 2 médicos más han hecho una demanda en la ciudad de Miami contra la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y vamos a escuchar en este momento su testimonio. Y fue un asedio constante, hasta que yo decidí abandonar la misión y pedir asilo. O sea, me acogí al Cuban Medical Parole, al parol de médicos cubanos, que en ese momento estaba todavía vigente antes de que el presidente Obama, expresidente Obama, la derogara en el día 12 de enero del año 2017. Sí. Bueno, ya llegué a este país y al mes y medio de estar en este país, mi familia fue desalojada literalmente, como la policía, ambulancia, el Ministerio de Salud Pública, apoyada por la PNR, y mi hija y mi mamá fueron puestas en la calle y en una casa que yo había hecho con mis medios, con mi dinero de otras misiones, que me habían prometido vender a precio módico cuando regresara a mi país, y le dijeron a mi hija que eso había caducado porque yo había traicionado la patria y yo de demás sectores no tenía derecho a nada de eso. En fin, se quedó todo eso, todas mis pertenencias, todo lo que yo hice, todo lo que construí con mi dinero, con mi esfuerzo, y tuvimos que mudarnos de La Habana para Matanzas y buscar un alquiler donde vive actualmente mi familia, porque sencillamente Cuba decidió que ya yo no era más cubana. O sea, yo soy... Adelante, María Fernanda. Muchas gracias, Carlos. Escuchamos en este momento a la doctora Ramona Matos y a la doctora Tatiana Carballo, 2 de los 4 médicos cubanos que han demandado judicialmente en Miami a la Organización Panamericana de la Salud, a la que acusan de haber facilitado y participado de la red de tráfico humano y esclavitud al programa Mais Médicos en Brasil. En conferencia de prensa de la organización Cuban Doctors, acusaron a la organización internacional afiliada a las Naciones Unidas de ser la principal fuerza para permitir que Cuba exportase a sus ciudadanos para que hicieran trabajos de esclavitud en su país, en un país extranjero, de acuerdo al abogado Samuel J. Dubin. En la misma cita, Otto Reich, ex enviado especial para el hemisferio occidental del programa de los Estados Unidos, afirmó que la dictadura militar usa al ser humano como mercancía. Reich también denunció que a los médicos los obliga el régimen de Cuba a hacer propaganda por el gobierno local y están siempre vigilados por el sistema de inteligencia cubano. Por su parte, el flamante presidente del Brasil, Jair Bolsonaro,
tras recibir la negativa del régimen cubano de mantener a sus médicos en Brasil bajo sus términos apegados al término internacional, al derecho internacional, con el pago de honorarios a ser recibido íntegramente por los médicos, la revalidación del título y la posibilidad de llevar a sus familias al Brasil, ha anunciado que tendrían más de 8.000 plazas de trabajo disponibles, en condiciones de igualdad con sus colegas, y la respuesta ha sido abrumadora. Cerca de 50.000 médicos cubanos trabajan en más de 70 países mediante un convenio que ha sido monitoreado por la Organización Panamericana de la Salud, adscrita a las Naciones Unidas, la cual se habría favorecido en al menos $75 millones por dar el aval y monitorear la esclavitud moderna de los médicos cubanos, de acuerdo a los informes oficiales presentados en la demanda. Los médicos cubanos recibieron hasta menos del 10% del dinero que Brasil pagaba a Cuba por estos servicios, mientras que la OPS, con sede en Washington, y la cúpula militar de la isla se habrían quedado con el resto. En medio de este escándalo, Cubanet, un medio digital, ha reportado que el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha venido negociando desde septiembre la contratación de al menos 3.000 médicos cubanos, dándole así un salvavidas y oxígeno al régimen militar cubano. Bueno, de eso se trata, del tema de que a través de su expansión, la dictadura cubana ha logrado el control de organismos internacionales. Y no hay duda que muchos de los funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud, que tendrán que responder internacionalmente en función del mandato que tienen, e inclusive civil y criminalmente, porque, insisto, la esclavitud es un delito, son dependientes de la dictadura cubana. Y de eso se trata, de identificar a esta gente para hacer que este tipo de crímenes no se repitan y que los médicos sean libres de ejercer su profesión de acuerdo a sus derechos y libertades. Amigos, hasta la próxima semana con Libertad y Democracia.